Compañeros, muy buenas tardes. Nuevamente nos comunicamos por este medio para continuar nuestro programa de Derecho Procesal Civil y Familiar. En este caso vamos a ver uno de los temas más importantes de nuestro curso, que es el tema de la acción. Es un tema sobre el cual los procesalistas han escrito mucho. La verdad puede ser también tratado en un solo curso porque es muy importante, pero en el curso de nosotros, que es el Derecho Procesal Civil, pues lo tenemos que ver de manera sintética, los aspectos más importantes para que podamos ver los demás temas que contempla nuestro programa. Miren, primero vamos a ver los antecedentes históricos de la acción en el derecho romano. Y pues si nosotros analizamos en forma lógica la evolución de nuestro derecho, nosotros sabemos que inicialmente se llevan a cabo relaciones entre los particulares que generan derechos y obligaciones. Y lo normal es que se cumplan. Sin embargo, muchas ocasiones no ocurre así. Esto ha ocurrido en las distintas épocas y en los distintos lugares, en distintos países, o sea, el incumplimiento de las obligaciones y el respeto de los derechos. Claro que cuando no hay cumplimiento, pues lo primero que ocurre es que las personas por sí mismas tratan de obtener el respeto de sus derechos o el cumplimiento de las obligaciones. Pero nosotros sabemos que esto es hoy, por ejemplo, en nuestra Constitución prohibido porque nadie puede hacerse justicia por propia mano. ¿A qué se debe esto? A que el hombre, al organizarse y vivir en sociedad, pues se hace obligado a respetar las formas en que esta sociedad hace cumplir las obligaciones y hace respetar los derechos. Y estas formas normalmente excluyen la autodefensa, o sea, no nos podemos hacer justicia por propia mano. Esto puede ocurrir en los primeros inicios de nuestras sociedades, pero cuando ya nos encontramos en una sociedad organizada, pues están descartados estos medios de obtener el respeto de nuestros derechos o el cumplimiento de las obligaciones. Y en las sociedades civilizadas, pues cuando ocurren estas eh, autodefensas o autotutelas, pues tienen que ser revisadas por las autoridades porque el único titular del poder coactivo pues es el Estado, y si nosotros nos hacemos justicia por propia mano, pues entonces esa justicia por propia mano tiene que haber ocurrido en un caso de necesidad extrema y tiene que ser revisada por las autoridades. Pero en el inicio, pues quiere decir que surgían derechos y obligaciones, y si se cumplían, lógicamente no había problema, pero en caso de incumplimiento, entonces se tenía que acudir ante la autoridad. Si nosotros tomamos como ejemplo para ir entendiendo la evolución de las acciones, pues tenemos que hacerlo en el derecho romano, porque nuestra familia jurídica es romano-germano-canónica y prácticamente todos los antecedentes, tanto de derecho sustantivo, o sea, el derecho de fondo, como del derecho procesal, pues se encuentran en el derecho romano. Nosotros recordamos que en el derecho romano hay tres periodos: el periodo de las acciones de la ley, el periodo llamado el formulario y el periodo llamado el extraordinario. En el periodo de las acciones de la ley es donde obviamente surge el concepto de la acción. El concepto de la acción surge ante la necesidad de que se hiciese cumplir
o respetar un derecho o cumplir una obligación. Entonces los particulares acudían ante el magíster en la plaza pública, el magíster le dictaba lo que en el periodo formulario se conoció como la fórmula, que era una instrucción, y de acuerdo a esta instrucción se desenvolvía el proceso en el derecho romano. Entonces acudían los particulares para solicitar la intervención de la autoridad, que era el magíster y el iudex. La escuela clásica, al reconocer la existencia de la acción, que en un primer momento define Celso como el derecho de perseguir en juicio lo que nos es debido, agrega también o lo que nos pertenece, para que en el concepto de acción se hiciese mención a las acciones reales, aquellas que tenían por objeto la protección de estos derechos o derechos a la cosa, y también las acciones personales, las que se referían al cumplimiento de las obligaciones. Entonces, la primera definición que se da es la de Celso, de jus persequende in judicio, quo sive debeatur, que significa el derecho de perseguir en juicio lo que nos es debido. Y como les digo, la escuela clásica solo agrega o nos pertenece. En el derecho romano, las acciones eran acciones reales o personales, y creían también que podían existir acciones mixtas. La verdad es que lo que ocurría es que en un mismo juicio se ejercitaban simultáneamente acciones personales y acciones reales. Pues este antecedente nos permite ir viendo que la acción era un derecho de perseguir en juicio. Etimológicamente, ¿qué significa la acción? La acción deriva del latín actio, que significa movimiento, también significa acto. Por eso a veces en el derecho romano un poco se confundía el inicio con diversos actos y también les llamaban acción. Pero acción significa movimiento, y esto es lo que nos va a dar a nosotros la clave para entender lo que significa procesalmente la acción. Miren, para ver este tema de acción, nosotros lo vamos a dividir en varias partes. El primero que estamos platicando, pues, es el de sus antecedentes, que lo estamos tocando de manera muy superficial. El siguiente punto que vamos a ver nosotros es el de la naturaleza jurídica de la acción y su concepto. Vamos a ver la clasificación de las acciones, las reglas para el ejercicio de la acción, las personas facultadas para ejercer la acción y finalmente documento fundatorio de la acción. Entonces vamos a iniciar nosotros con la explicación de la naturaleza jurídica de la acción. Miren, nosotros pocas veces a lo largo de nuestro curso vamos a hablar sobre la naturaleza jurídica de alguno de los conceptos o instituciones que nosotros vamos a ver en el derecho procesal. La razón es que es un tema profundo donde nosotros tenemos que saber qué es y el porqué de las cosas. Y nosotros en nuestra formación de abogados en derecho o en el nivel de licenciatura, lo que aprendemos es a operar los elementos que nos van a permitir, pues, acudir ante los tribunales. Estos elementos son la norma jurídica, pero normalmente nosotros no nos preocupamos, oye, ¿por qué es esta norma jurídica? O cuál es la razón de su existencia. Si yo pusiese un ejemplo, les puedo poner el ejemplo de que se nos descompone a nosotros una puerta, y si es la puerta de madera, llamamos nosotros al carpintero, y el carpintero pues ve cuál es el motivo de la falla de nuestra puerta, y el carpintero nos va a decir, bueno, miren, tenemos que hacer esto y les voy a cobrar tanto. Nosotros a lo mejor nos preocupamos y le preguntamos, oye, ¿en qué tiempo lo tienes? Y si establecemos un acuerdo, pues el carpintero
la compone, nos la instala nuevamente y nosotros le pagamos. Pues normalmente eso pasa con los abogados. Si nosotros llamásemos a un carpintero y le decimos, oye, pues quiero que me compongas esa puerta, y el carpintero nos dijera, oye, pero ¿por qué tienes una puerta acá? ¿Cuál es la razón de dividir una pieza y otra? ¿Por qué no hay mejor un paso libre? Pues les aseguro que no íbamos a llegar a un acuerdo con el carpintero y mejor buscamos a uno que haga lo que nosotros queremos. Normalmente así es con los abogados. Si los llaman a ustedes, les van a decir, oye, quiero que me lleves el divorcio, ¿en qué tiempo lo tramitas y cuánto me vas a cobrar? Y ustedes le van a decir, pues te lo llevo en tal tiempo, te voy a cobrar tanto, y ya, de manera muy similar a lo que ocurrió con el carpintero. Pero si ustedes le dicen a la persona, bueno, ¿y por qué te quieres divorciar? ¿Cuál es la razón de romper el vínculo matrimonial? Pues a lo mejor buscan a otro que haga lo que quiere la persona. Entonces, como nuestra carrera pues tiene como objetivo que se formen abogados que lleven a cabo las cuestiones prácticas, ya sea como litigantes o como eh, funcionarios del Poder Judicial o de la Fiscalía del Estado o de la República, pues no muchas veces vemos el porqué de las cosas o un análisis de la naturaleza jurídica. En el caso de la acción, lo vamos a ver de manera también, pues, en resumen, porque sobre el concepto de acción se ha hablado mucho. Si nosotros tomamos nuestros textos de derecho procesal civil o de teoría del proceso, pues van a ver que algunos de los temas más amplios, pues entre otros, es el de la acción. Y tanto que cuando nosotros nos referimos a teoría del proceso, por ejemplo, decimos que tiene que ver con los principios, instituciones y conceptos que son comunes en las distintas ramas del derecho. Principalmente decimos la acción, la jurisdicción y el proceso. Fíjense, la acción es uno de los principales temas que se ven en la teoría del proceso, pero dice comunes, o sea, quiere decir que la acción es un tema importante y común en el derecho civil, el derecho familiar, el derecho mercantil, el derecho laboral, el derecho agrario, todos. O sea, la acción es uno de los temas más importantes. Y como vimos, pues para nuestra familia, su antecedente inmediato más importante, pues es el, el derecho romano en materia civil, y, o sea, entre particulares. Ahora, fíjense bien, quiere decir que al decir naturaleza jurídica de acción, nosotros vamos a tratar de explicar qué es la acción. Ahora, recuerden ustedes que eh, nosotros, para analizar un concepto, muchas veces lo hacemos desde diversas ópticas. Si nosotros acudimos al positivismo jurídico, pues el positivismo es el derecho puesto, estudia la norma, las definiciones son muy fáciles y ya están digeridas. Si acudimos al humanismo o al realismo psicológico, sociológico, jurídico, pues nos van a dar cada uno sus componentes. Desde el punto de vista de la jurisprudencia analítica también es una corriente teórico-metodológica que trata de explicar los conceptos sin descartar las ideas que se tienen de ellos en distintos lugares, en distintas épocas, principalmente rescatando las más importantes, que son las de los juristas, porque las ideas que tienen algunas otras personas pues son ideas periféricas o que están alejadas de los significados centrales o paradigmáticos. Entonces, en consecuencia, se trata de encontrar las ideas más acertadas que nos puedan explicar bien qué es ese concepto. Bueno, se los explico porque respecto de la acción hay ideas que son emitidas por juristas y que, no obstante ser emitidas por juristas, pues a veces nos llevan por otro camino que no nos permite entender bien qué es la acción.
Hay básicamente tres acepciones de la acción o tres ideas que nosotros tenemos en la mayoría de los casos de la acción. Miren, la primera idea que se tiene es la idea de que la acción es el derecho subjetivo que fue desconocido o violado. Esta idea nos induce a nosotros a un error. Vamos a pensar que nosotros tengamos pues una posibilidad de requerir a la persona que nos debe porque no nos paga. Entonces, en esta primera acepción de la acción se identifica con ese derecho subjetivo que tenemos nosotros, donde la persona que nos debe no nos paga. Pero, ¿por qué puede confundirnos a nosotros? Porque fíjense que como la acción es potestativa, pues nosotros podemos decir, bueno, pues no le cobro, aunque me debe, no le cobro. Entonces vino un contrasentido que ha originado a veces una falsa apreciación de lo que es la acción. ¿Cuál es este contrasentido? Pues que no hay acción en estado latente. O sea, no podemos hablar nosotros de acción si nosotros no llevamos a cabo el movimiento de acudir ante los tribunales. Entonces, la primera situación de creer que la acción es el derecho subjetivo, desconocido o violado, nos induce a un error. No habla de lo que realmente es la acción. O sea, si la acción es movimiento y si no hay movimiento, no hay acción. Entonces, esta primera idea que se tiene de la acción, pues es una idea que está equivocada. Ahora, ¿con qué se identifica también la acción? Pues la acción a veces se identifica con la pretensión que nosotros tenemos y con la demanda que nosotros formulamos. Independientemente de que la acción y la demanda se ejercitan conjuntamente, pero se puede decir que la acción se va a incluir en la demanda y que la demanda es el vehículo que la lleva. Pero ¿a qué nos puede inducir esto o cómo es esta confusión? Pues miren, si nosotros pretendemos que alguien nos pague, pues decimos, podemos pensar que eso es la acción, o sea, nuestra pretensión, lo que queremos es que nos pague. Y podemos nosotros pensar que la acción puede confundirse con que pretendemos nosotros que nos devuelva el bien. Esa es nuestra pretensión, pero eso no es la acción. No obstante que en uno y en otro caso, nuestra pretensión puede constar en la demanda. ¿A qué me estoy refiriendo? Miren, a que a veces incluso los mismos juzgadores pues nos inducen error y los demandados nos inducen error porque el juzgador dice cuando resuelve su sentencia, el actor no probó su acción, no probó su acción, o se absuelve al demandado de las pretensiones porque el actor no tuvo acción o no demostró su acción. Entonces, eso hace que pues nosotros nos confundamos, decimos, ¿por qué si absuelven lo hacen con base en que yo no probé mi acción o no demostré que tengo derecho a la pretensión a la que aspiro? Entonces, nosotros como pues observadores de las situaciones jurídicas podemos confundirnos porque indudablemente el juzgador tiene ascendencia. El juzgador es una persona que conoce el derecho y si el propio juzgador nos está diciendo que no probamos nuestra acción, entonces nosotros creemos que la acción es el derecho público subjetivo. Lo que no probamos es el derecho público subjetivo. O en la segunda hipótesis, lo que no probamos es que teníamos la razón de reclamar que nos pagaran
o que nos devolvieran el bien. Entonces, fíjense ustedes que esto, aún viniendo de juristas, ya pues el demandado, para llevar a cabo su defensa, dice que el actor carece de acción. Lo que realmente quiere decir el demandado es que el actor, pues, o al actor no le fue desconocido o violado ningún derecho. Entonces, estas dos acepciones nos pueden llevar a un error. Y la tercera acepción, que es la acepción que es la acertada, pues nos dice que la acción es un derecho de acudir ante los tribunales para solicitar la intervención del órgano jurisdiccional. O sea, parece como si la acción, lo que es cierto, coincidiera con nuestro derecho de petición. O sea, el derecho de petición es un derecho de carácter general, pero específicamente cuando estamos hablando de la actividad jurisdiccional, ese derecho de petición equivale a nuestro derecho de acción. Ahora, fíjense que puede demostrar esto, o tenemos que ir un poco más allá del análisis, porque estas expresiones, aún relacionadas con lo que es la actividad judicial, con lo que ocurre al resolver una sentencia, pues nos confunden más. Miren, ¿por qué es esta confusión? Porque vamos a pensar que nosotros no tenemos un derecho desconocido violado, pero de mala fe se piensa en hacer uso del derecho o de la posibilidad de acudir ante los tribunales. A lo mejor nosotros decimos que una persona nos debe y presentamos una demanda. ¿Qué va a ocurrir? Les van a aceptar la demanda si cumple con todos los requisitos. Y si nosotros no demostramos que nos debe, porque a lo mejor lo estamos haciendo de manera indebida, pues van a absolver al demandado del pago de lo que le estamos reclamando. Pero fíjense bien, nosotros hicimos uso de ese derecho de acción, de ese derecho de petición, y presentamos la demanda. La situación es que no demostramos que había un derecho subjetivo desconocido violado, y por tanto absolvieron al demandado. Y esto ocurre no solamente cuando de mala fe alguna persona, asesorado por su abogado, pues pretende llevar a cabo pues, o obtener un beneficio haciendo uso de la naturaleza jurídica de la acción, porque la naturaleza jurídica de la acción nos dice que es el derecho público de acudir ante los tribunales. Entonces pudimos acudir ante los tribunales, pero no demostramos que haya un derecho desconocido violado. Pero la situación de haber acudido ante los tribunales, esa es un derecho que es un derecho autónomo e independiente al derecho desconocido violado que nosotros argumentábamos. Miren, quiere decir que nosotros tenemos la acción en forma independiente al derecho desconocido o violado que nosotros argumentamos. Por eso a veces se dice que hay acción sin derecho o derecho sin acción. ¿Cómo vamos a entender un poquito más esto? Miren, la acción es un tema tan importante que, debido a la acción, al estudio de la acción, la materia procesal adquirió una autonomía e independencia con la materia sustantiva. ¿Por qué? Porque la materia procesal se veía como algo complementario a lo que era el derecho sustantivo, el derecho de fondo. No había un estudio serio o científico sobre la materia procesal, pues a partir de una disputa que se da entre dos alemanes, Mutter, Teodoro Mutter y Winchell, pues es como se da el estudio científico del derecho procesal, y el derecho procesal se independiza del derecho sustantivo o derecho de fondo. ¿Por qué?
Porque ambos, el primero Winchell, en 1856, publica un estudio sobre las acciones de la ley y posteriormente en 1857 Mutter publica otro estudio sobre las acciones de la ley a manera de contradicción al estudio de Winchell. Pero Winchell, ¿qué es lo que plantea? Fíjense bien, Winchell plantea que la acción es un derecho independiente al derecho subjetivo violado. O sea, que el derecho de acción existe independientemente a que exista el derecho subjetivo violado, que es un derecho, el de acción, que tiene un origen propio y es autónomo. Cuando Mutter hace su crítica, Mutter también coincide en que el derecho de acción es un derecho público, o sea, e independiente del derecho subjetivo. Pero la diferencia con Winchell es que dice Mutter que para que exista este derecho público debe existir el derecho desconocido violado. Esta fue la diferencia entre ellos, pero la conclusión de ambos es que el derecho de acción es un derecho autónomo e independiente al derecho subjetivo, desconocido o violado. ¿Qué nos permite demostrar esto? Que si nosotros no tenemos derecho, podemos acudir ante el órgano jurisdiccional. La situación es que probablemente no demostremos el derecho subjetivo desconocido violado, pero el órgano jurisdiccional no nos va a negar el acceso a la administración de justicia. Lo que va a ocurrir es que no vamos a poder probar ese derecho desconocido violado. Ahora, pudiera ser incluso que sin que haya ese desconocimiento, tengamos la capacidad de probarlo, lo que obviamente moralmente está mal, pero jurídicamente es posible. Es un fraude, pero jurídicamente es posible, o sea, es un fraude legal, pero, o procesal, pero la situación de poder acudir ante la autoridad jurisdiccional a ejercer esa acción ocurrió. ¿Qué implica esto? Que si, por ejemplo, nosotros presentamos una demanda y el demandado nos dice que no tenemos acción, pues el demandado está equivocado, porque tan la tenemos que ya lo emplazaron o previamente lo citaron para la conciliación, porque el derecho de acción es autónomo al derecho subjetivo desconocido violado que pretendemos defender en el juicio. Y lo mismo ocurría con el juez que se le ocurra decir en su sentencia, el demandado carece de acción. Pues ¿cómo va a carecer de acción si su derecho de acción le dio la oportunidad de presentar su demanda, de desahogar sus pruebas, de formular sus alegatos, y tan tiene acción que él se vio obligado el juez a dictar una sentencia? Lo que realmente quiere decir el juez es que no tuvo el derecho desconocido violado, no le fue desconocido violado derecho alguno. Entonces, fíjense bien, esta es la situación que a nosotros nos confunde. ¿Por qué es importante que nosotros la entendamos? Porque, fíjense bien, el derecho de acción implica que nosotros podemos acudir ante la autoridad judicial a solicitar su intervención. Y si nosotros lamentablemente no demostramos que hay un derecho desconocido o violado, eso es otra cosa, pero el ejercicio del derecho de acción ya lo tuvimos. O sea, la posibilidad de acudir ante los tribunales ya la tuvimos y la vamos nosotros a defender, y tenemos los medios ordinarios y medios extraordinarios como nuestro juicio de garantías para hacer valer ese derecho de acción. Pero el derecho de acción no puede existir si está potestativo. Entonces, fíjense bien,
El derecho de acción existe si y solo si nosotros acudimos ante los tribunales judiciales. O sea, no hay un derecho de acción latente o potestativo, o sea, que esté esperando. O sea, nosotros acudimos o no acudimos. Cuando acudimos, se manifiesta la acción. Entonces, fíjense bien, nosotros podemos o no acudir ante el órgano jurisdiccional. Eso sí, pero para que exista la acción es necesario que nosotros hayamos acudido, o sea, nos hayamos movido. Por eso, desde el derecho romano tenían ellos cierta claridad, porque la acción significa movimiento. Si no hay movimiento, no hay acción. Entonces, fíjense bien, ¿qué podemos nosotros decir de la acción como concepto? Porque viene también en nuestro código. La acción es el derecho de acudir ante las autoridades judiciales para solicitar su intervención. ¿Cuáles vienen a ser los principales elementos de esta acción? Pues que la acción es un derecho público. Y esto también está importante de comentar, porque aunque pudiera ser renunciable, o sea, nosotros acudir ante los órganos y retirarnos, pero la relación que vamos a tener siempre con el poder público al ejercitar nuestra acción, pues es de subordinación, ¿verdad? Entonces, la acción es un derecho público, pero es autónomo y tiene un origen independiente al derecho subjetivo que nosotros decimos que se desconoció, se violó. Cuando nos admiten a nosotros la demanda, admiten el ejercicio de la acción, y el ejercicio de la acción es lo que le va a dar dinámica a nuestro proceso. Si nosotros un día nos queremos desistir de la acción, todo se detiene, el juicio termina. De hecho, es una de las formas anómalas de terminar el juicio. Recuerden ustedes el desistimiento. O sea, si nosotros nos desistimos de nuestra acción, se termina el procedimiento, el proceso, se termina todo, porque no le estamos dando ningún impulso. Entonces, yo lo que quiero que ustedes sepan y piensen siempre en torno de la acción es que la acción es un derecho público, es un derecho autónomo y tiene un origen independiente al derecho subjetivo, que pudiera haber sido o no desconocido o violado, pero la acción existe en forma independiente. Eso es lo que me interesa a mí, que entiendan mucho. Ahorita vamos a ver nosotros la clasificación de las acciones.